El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidad y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. Este se puede representar en un organigrama a través de las conexiones entre varias divisiones o los departamentos de una organización. Existen diferentes propósitos por los cuales las empresas se organizan. En principio, la división del trabajo. Cada una de las personas que pertenecen a cada estructura, cada unidad, cada departamento, realiza diferentes tareas específicas. Asigna roles y responsabilidades asociadas con puestos individuales. Al estar claramente definidas las funciones de cada puesto, cada persona puede dedicarse a sus actividades. Coordinar diversas tareas organizacionales. En ese sentido, los líderes se van a encargar de encaminar la operación hacia el cumplimiento de los objetivos. Se agrupan puestos en unidades. En este caso, los puestos que están relacionados están en un mismo grupo. Se establecen relaciones entre los individuos, grupos y departamentos. Como sistema, las empresas tienen que tener una comunicación, un relacionamiento fluido con todas las áreas para que éstas estén trabajando con un mismo sentido. Luego, otro propósito de la organización es establecer líneas formales de autoridad, identificar a quién me debo como subordinado, quién es el líder y cuáles son las orientaciones que él me está bajando. Asigna y utiliza recursos de la organización. Cada departamento, por su naturaleza, tiene la necesidad de recursos que son sometidos a aprobación de acuerdo a las actividades que van a desarrollar. Cuando los gerentes crean o cambian la estructura organizacional, se involucran en el diseño organizacional, un proceso que implica decisiones con respecto a 6 elementos claves. 1. Especialización del trabajo. 2. Departamentalización. 3. Cadena de mando. 4. Tramo de control. 5. Centralización y descentralización. Y 6. Formalización. Veamos de qué trata cada uno de ellos. La primera decisión relacionada al diseño organizacional es la especialización del trabajo. Esta consiste en dividir las actividades laborales en tareas separadas. Es decir, cada empleado se especializa en hacer una parte de una actividad en lugar de hacerla toda. Esto con el fin de aumentar los resultados. También se le conoce como división del trabajo. Por ejemplo, en una fábrica de balones de fútbol, para cumplir con los objetivos diarios, los trabajadores se pueden especializar en tareas laborales como el moldeado, por un lado, el punteado, por otro lado, y la costura, la colocación de cinta, etc. Este es un ejemplo de especialización del trabajo. Por ejemplo, ahora, McDonald's. En este caso, McDonald's utiliza una gran especialización del trabajo para preparar y entregar sus productos a los clientes de manera eficiente. Sin embargo, cuando esto se lleva al extremo, existe la posibilidad de ocasionar problemas con el aburrimiento, fatiga, el estrés, la mala calidad, el ausentismo, la reducción incluso del desempeño y el aumento en la rotación de personal. La segunda decisión que tenemos que tomar es la departamentalización. Esta es la forma en que se agrupan los puestos. Existen 5 formas comunes de departamentalización. La primera, la funcional. La segunda, la geográfica, por productos, por procesos y por clientes. En este caso, la departamentalización nos va a ayudar a 1. La empresa se estructura con base en la especialización del trabajo. El segundo aspecto es que permite la representación lógica de la organización y de la empresa. El tercer aspecto es que incrementa la eficiencia en las tareas porque todos entienden mejor sus funciones.
Y cuarto, permite una mejor organización de la estructura de la empresa y un control más eficiente. Los tipos de departamentalización son, en este caso, ya habíamos dicho, las 5 formas. La primera de ellas es la departamentalización funcional. Esta agrupa los puestos de acuerdo a las funciones que desempeñan cada uno de los colaboradores. Por ejemplo, tenemos al gerente de planta y más abajo, en el siguiente nivel, encontramos a los gerentes de acuerdo a sus funciones, el gerente de ingeniería, el gerente de contabilidad, el de manufactura, el de recursos humanos y el gerente de compras. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar esto? Se hace más eficiente el trabajo de las personas por agruparlo de acuerdo a sus especialidades. Segundo aspecto, coordina dentro del área funcional. Es decir, cada uno está agrupado de acuerdo a su especialidad, por ende cada uno entiende su trabajo. La alta especialización. Entre más repiten el trabajo, tienen mayor claridad de lo que hacen, más fácil se les hace el poder desarrollarlos. Las desventajas. En este sentido hay una mala comunicación entre las áreas funcionales. Cada uno va con su propio trabajo y la visión es limitada de los objetivos organizacionales. Es decir, por separado están ellos trabajando de una forma casi que desconectada por un tema de que cada uno está inmerso en una situación diferente. El segundo tipo de departamentalización es la geográfica. Acá los puestos se agrupan de acuerdo a la región geográfica. Entonces veamos cómo funciona. Vemos que acá tenemos el mismo director en todas las áreas, pero vamos distinguiéndolo por la zona que cubre, en este caso occidental, sur, central y oriental. La ventaja de aplicar este tipo de departamentalización es que hay una mayor eficiencia y eficacia en el manejo de los problemas específicos por región. La otra ventaja es que satisface de mejor manera las necesidades de los mercados geográficos únicos. Y en cuanto a las desventajas, la duplicación de funciones podría verse como realmente una debilidad. Y la segunda desventaja es que hay una sensación de aislamiento de las otras áreas organizacionales. La departamentalización por producto agrupa los puestos por líneas de productos. Entonces el germen acá va a ser el tipo de producto. Por ejemplo, acá tenemos en este ejemplo la empresa y luego vemos el sector tránsito, el sector de vehículos, el sector de productos ferroviarios. Entonces cada una de estas categorías están pensadas de acuerdo a las líneas que maneja la empresa. Las ventajas de este tipo de departamentalización es que permite especialización en productos y servicios determinados, los gerentes pueden volverse expertos en su industria y existe una cercanía con los clientes. Las dificultades que se pueden presentar con este tipo de organización, la departamentalización por producto, es que se duplican las funciones y hay una visión limitada de los objetivos organizacionales. El siguiente tipo de departamentalización es por procesos. En este caso, agrupamos los puestos con base en el flujo de productos o clientes. Veamos el ejemplo. Tenemos a un superintendente de planta y más abajo, en el siguiente nivel, el gerente de departamento de aserrado, en este caso, el gerente de departamento de cepillado y fresado, el gerente del departamento de ensamble. Entonces, cada proceso representa una parte del organigrama. La ventaja de hacer este tipo de diseño es que existe una mayor eficiencia en el flujo de actividades laborales, pero como punto de debilidad solo puede utilizarse con ciertos tipos de productos.
La siguiente departamentalización, que es la que está diseñada, pensada para los clientes, agrupa los puestos con base en clientes específicos y exclusivos con necesidades comunes. Entonces tenemos acá al director de ventas y por acá gerente cuentas minoristas, gerente cuentas mayoristas y gerente cuentas de gobierno. Entonces, la ventaja de hacer este tipo de departamentalización es que las necesidades y los problemas de los clientes pueden ser solucionados por especialistas. El aspecto negativo es que hay una duplicación de funciones, como la mayor parte de los casos, y hay una visión limitada de los objetivos organizacionales, porque aquí lo que se prioriza es el cliente. Actualmente hay una tendencia popular de departamentalización, que es el uso de la departamentalización con clientes, pero debido a que obtener y mantener clientes es esencial para lograr el éxito, este enfoque funciona bien porque enfatiza el seguimiento y la respuesta a los cambios de las necesidades del cliente. La tercera decisión del diseño organizacional es la cadena de mando. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende de los niveles más altos de la organización hacia los más bajos, lo cual especifica quién le reporta a quién. Acá los gerentes deben de considerar cuando organizan su trabajo, ya que esto ayuda a los empleados con preguntas como ¿a quién le reporto? O ¿con quién voy si tengo algún problema? Entonces, por eso es necesario definir la cadena de mando. Para entender la cadena de mando debemos entender otros tres conceptos. El primer concepto de ello es la autoridad. La autoridad es la posición en la que dice qué hacer a los demás a su cargo. Entonces, la autoridad es una posición que en todo caso ejerce el líder por el privilegio que tiene en ese puesto. La responsabilidad es la obligación o expectativa de desempeño del empleado. Es lo que se espera de este empleado. La unidad de mando. Una persona le reporta solo a un gerente. Eso es lo que dicta la unidad de mando. La cuarta decisión del diseño organizacional es el tramo de control. Para esto nos tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿a cuántos empleados puede dirigir un gerente de forma eficiente y eficaz? De eso se trata un tramo de control. La cantidad de empleados que puede dirigir un gerente de forma eficiente y eficaz. Para determinar el tramo de control es importante en gran medida que se determine el número de niveles y gerentes de una organización. La visión tradicional era que los gerentes no podían y no debían supervisar directamente a más de 5 o 6 subordinados. Pero actualmente están empezando a reconocer que pueden manejar un tramo mayor siempre que los empleados conozcan bien sus tareas y entiendan bien los procesos organizacionales. Aquí tenemos un ejemplo de los tramos de control. En este caso tenemos un tramo de 4 en los que vemos que este líder tiene a su cargo a 4, que en definitiva estos 4 vienen a tener control de otros 4 y ahí ya tenemos 16 trabajadores y estos 16 tienen a su cargo otros que se hacen 64 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad total de trabajadores. Entonces vemos que en la primera gráfica existen 4.096 empleados, los cuales están liderados por 1.365 líderes y en el siguiente tramo de 8 los empleados son 4.096 y los gerentes que se encuentran son 585. ¿Qué vemos acá? Con un tramo de 8, el trabajo de estos gerentes se triplica prácticamente, casi se triplica, porque existen más personas a su cargo
Evidentemente, esto tiende a generar menos eficiencia, menos eficacia en el desempeño. Pero siempre que existan las condiciones para que éste pueda delegar y pueda hacer que su personal trabaje de acuerdo a lo esperado, entonces se va implementando. Esto no es regla, simplemente son algunas cosas que se pueden prever de acuerdo a las capacidades que tenga este líder. La siguiente decisión es la centralización y descentralización. Debemos entender la centralización como el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización. Si los gerentes de alto nivel toman decisiones claves con poca información que proviene de los niveles inferiores, entonces la organización en este caso es más centralizada. Por otra parte, cuando la información que proporcionan los empleados de los niveles inferiores o de hecho con ella se tomen decisiones, más descentralizada esté la compañía. La centralización se recomienda cuando el entorno es muy estable, cuando la industria o el sector no manifiestan grandes cambios tempestivamente o de una forma frecuente. Cuando los gerentes de los niveles inferiores no son tan capaces o experimentados o simplemente no desean involucrarse en las decisiones. En ese momento es mejor la centralización. Cuando las decisiones no tienen relativa poca importancia, entonces también conviene. Cuando la organización enfrenta una crisis o un riesgo de fracaso, es pertinente utilizar o tener un tipo de organización centralizado. Cuando la compañía es grande o cuando la implementación eficaz de las estrategias de la compañía depende de que los gerentes no emitan opiniones sobre lo que sucede. La descentralización, en cambio, se recomienda cuando el entorno es complejo, es incierto, cuando los gerentes de los niveles inferiores son muy capaces y son muy experimentados y se les hace más fácil la toma de decisiones. También se aplica cuando los gerentes de los niveles inferiores tienen esa disposición para involucrarse en las decisiones, cuando las decisiones son importantes o cuando la cultura corporativa es abierta para permitir que los gerentes opinen. La compañía está geográficamente dispersa. Esta sería una condición en la que la organización descentralizada funcionaría mejor. Luego está la parte de la implementación eficaz de las estrategias de la empresa, que depende de que en realidad los gerentes participen y sean flexibles. La sexta decisión a tomar en consideración para el diseño organizacional es la formalización. La formalización se refiere a qué tan estandarizados tenemos los trabajos dentro de la empresa y hasta qué grado las reglas y los procedimientos guían nuestro comportamiento, más bien guía el comportamiento de los empleados. En organizaciones muy formalizadas hay descripciones explícitas de diversas reglas organizacionales y procedimientos claramente definidos que abarcan los procesos de trabajo. Otro aspecto muy importante que toma en consideración el diseño organizacional son las estructuras de diseño organizacional. La estructura organizacional es el armazón o el esqueleto de una organización. Esta es una expresión de cómo la empresa existe en la realidad, señalando quiénes realizan las funciones y tareas que les competen a la empresa y cómo esas personas se relacionan entre sí. Tenemos dos tipos de estructuras propuestas, la mecanicista y la orgánica. La estructura mecanicista, en ese sentido, es una estructura muy rígida, muy, en este caso, centralizada, tiende, ¿sí?, en todo sentido a la alta especialización, tiene una clara cadena de mando, la departamentalización es completamente rígida y los tramos de control son limitados y existe una gran formalización. En cambio, la estructura orgánica tiene equipos interfuncionales, los equipos multijerárquicos también predominan acá. Hay un libre flujo de la información y hay grandes tramos de control. Hay
bastante descentralización y poca formalización. Entonces, en ese sentido, ambas son totalmente opuestas verdaderamente, y en ese caso, pues, a las empresas le tocará decidir qué es lo que le conviene más para implementar de acuerdo a su realidad. De lo que depende esa estructura que sea adecuada es de 4 variables de contingencia. Estas son la estrategia de la organización, el tamaño de la empresa, la tecnología con la que cuentan y el grado de incertidumbre del entorno. En el caso de la estructura mecanicista, la estructura es muy rígida, muy controlada. En este caso, la estrategia evidencia que con su eficiencia, estabilidad y estrechos controles funciona mejor para compañías que quieren controlarla acerca de los costos. En el caso de la orgánica, como prevalece la flexibilidad y el libre flujo de información, en este caso funciona bien cuando la organización busca innovación. En cuanto al tamaño, la mecanicista es recomendada para compañías muy grandes y en el caso de la orgánica para compañías pequeñas. La tecnología en la estructura mecanicista es una tecnología rutinaria, no hay grandes cambios tecnológicos, generalmente se utilizan los mismos, entonces aplicaría para esta. En el caso de la orgánica, la tecnología es menos rutinaria. En el caso de la incertidumbre del entorno, en este caso la mecanicista, se recomienda para entornos sencillos y estables, mientras que la orgánica se recomienda para entornos de mucha incertidumbre. Los tipos de diseño organizacionales. Veamos cuáles son. En este caso tenemos los diseños tradicionales y los diseños contemporáneos. Dentro de los diseños tradicionales tenemos la estructura simple, la estructura funcional, la estructura divisional, y dentro de los contemporáneos tenemos la estructura de equipo, la matricial y de proyecto y la sin límites. Vamos a ver de qué se tratan cada una de ellas. Dentro de los diseños tradicionales podemos encontrar 3 subdivisiones, como ya lo habíamos dicho: la estructura simple, la estructura funcional y la estructura divisional. La estructura simple se aplica o la utilizan la mayoría de las compañías que son pequeñas, con iniciativas emprendedoras. Entonces, por ello, ellos disponen de una estructura de departamentalización baja, amplios tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización de estructura funcional. Entonces, algunas ventajas de la implementación de este tipo de estructura es que es rápida, es flexible, es económica y define responsabilidades claras. Algunas debilidades de este tipo de estructura es que no es adecuada cuando la organización está creciendo y también cuando depender de una sola persona es muy arriesgado. El siguiente tipo de estructura tradicional que estamos revisando acá es la estructura funcional. La estructura funcional es un diseño organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. Entonces, este tipo de estructura, como aplicada a la organización, ¿verdad?, es una estructura como una departamentalización funcional. Las fortalezas que tiene es que puede generar ventajas de ahorro de costos derivados de la especialización por lograr economías de escala, la duplicación mínima del personal y del equipo. Entonces, los empleados se agrupan con otros que desempeñan tareas similares. Entre las debilidades están la búsqueda de objetivos funcionales. Puede en este sentido ocasionar que los gerentes pierdan de vista qué es mejor para la organización y los especialistas se aíslen y tengan poco conocimiento de lo que las otras unidades hacen. El tercer tipo de estructura es la divisional. La divisional es una estructura organizacional formada por unidades o divisiones de negocios separadas. En esta estructura, cada división tiene autonomía limitada, con un gerente divisional que tiene autoridad sobre su unidad y es responsable de sus desempeños.
Sin embargo, en este sentido, las estructuras divisionales, en este caso, la supervisión generalmente actúa como un supervisor externo que coordina y controla las diversas divisiones y suele proporcionar servicios de apoyo tales como servicios financieros y servicios legales. La estructura divisional tiene en este caso alguna fortaleza, ya que se enfoca en los resultados. Los gerentes divisionales son responsables de lo que ocurre en sus productos y servicios, y la debilidad es la duplicación de actividades, recursos, y aumenten los costos y reducen la eficiencia. Algunos desafíos actuales del diseño organizacional es que mientras los gerentes buscan mejores diseños organizacionales para sus empleados a desempeñar su trabajo de manera eficiente y eficaz, enfrentan ciertos desafíos. Estos incluyen mantener a los empleados comunicados, construir una organización que aprenda y manejar problemas estructurales globales. No importa cuál sea el diseño estructural que elijan los gerentes para sus organizaciones. Lo único que debe permitir es ayudar a los empleados a hacer su trabajo de la mejor manera posible, lo más eficiente y eficaz que se pueda, y en este caso la estructura que nosotros definamos debe apoyar y ayudar a los miembros de la empresa cuando realicen el trabajo de la empresa. Entonces, después de todo, la estructura es simplemente el medio para llegar a un fin. Por su parte, los diseños contemporáneos son la estructura de equipo, la estructura matricial y de proyectos y la estructura sin límite. En la estructura de equipo es una estructura en la que toda la organización está formada por grupos o equipos de trabajo. La ventaja es que los empleados están más involucrados y tienen más autoridad, reducen barreras entre áreas funcionales. Y la desventaja es que no hay una cadena de mando clara, la presión sobre el desempeño de los equipos es mayor. La estructura matricial y de proyecto es aquella que asigna a especialistas de distintas áreas funcionales de determinados proyectos, pero luego regresan a sus áreas cuando el proyecto ha concluido. Entonces, la ventaja de implementar esta estructura es que el diseño es fluido y flexible, que puede responder a cambios del entorno, toma decisiones rápidas, la complejidad para asignar personas a los proyectos o los conflictos de tarea y de personalidad. La estructura sin límites es una estructura que no está definida o restringida por los límites artificiales, horizontales, verticales, externos. Incluye tipos de organizaciones virtuales y de red. En este caso, la ventaja es que es muy flexible y receptiva, utiliza el talento donde quiera que se encuentre. La desventaja es que la falta de control prevalece y hay dificultades en la comunicación. Llegamos al final de nuestra presentación. Que tengas un excelente día.